maravillas de tu amor. Tú eres mi consuelo, Señor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Yo canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Te adoramos, a ti que eres bueno, Señor, mi Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor. Cantamos. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se encenderá. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Yo canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Promesas que son verdaderas, promesa de vida eterna. Ni la muerte nos separará del amor de Cristo, ni lo alto ni lo profundo podrá separarnos del amor de aquel que se entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La esperanza tenemos en Cristo. Incomparables promesas, Señor. Incomparables promesas me das. Incomparables promesas me das, Señor. Te adoramos, Señor. Digno es el Cordero Santo. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo es Todopoderoso.
quién es, quién vendrá. Oh, la creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Tú eres digno de recibir toda la gloria. ¿Quién más que tú, Señor? Que tu amor es inmenso, te adoramos a ti. Oh, digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Ayúdanos, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en tu trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, Señor Jesús. Señor, que tu paz gobierne nuestras vidas, que descienda tu favor y tu misericordia a tu pueblo. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, glorioso Señor. Santo, Santo. Tú eres santo. Gobierna, Señor, nuestras vidas. Gobierna nuestros sentimientos, Señor. Nuestra esperanza está en ti. Nuestra esperanza está en ti. Jesús. Esperamos en ti, Señor Jesús. Que tu amor y tu misericordia, Señor, nos rodeen en esta mañana. A cada uno de mis hermanos, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor. Yo te invito, hermano, que cierres tus ojos. Cierra tus ojos ahí. Escuchamos tu dulce voz hablarnos. Tu amor es más grande que todas las cosas. Oh Dios, te necesito, Señor. Ven y gobierna hoy mi vida. Depende de ti, Señor.
porque lejos de ti nada soy, Señor. Lejos de ti nada tengo, Señor. Gobierna hoy mi corazón. Gobierna hoy, Señor. Santo, santo eres tú. Háblanos, Señor, en esta mañana. Que tu voz podamos escuchar. Descansaré en ti y en tu amor descansaré. Oh. Santo eres tú, digno eres tú. Mi ser, mi alma te alaba y te bendice, porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder entender de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta mañana. Gobierna nuestros pensamientos, nuestro corazón. Lo único que importa en esta mañana, Señor, es escuchar de ti, de tus enseñanzas, Señor. Yo sé que hay una palabra para mi vida. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder entenderla con claridad para nosotros. Gracias te damos porque tú has sido fiel. Señor, tú has sido fiel, Señor. No podemos decir que nuestras fuerzas nos alcanzan. No tengo nada, Señor, si tú no estás conmigo. Todo lo que puedo tener porque tú me lo has dado, Señor. Gracias por la vida eterna. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Aunque muramos, Señor, y partamos de este mundo, sabemos que nos vamos a encontrar contigo. Vamos a volver a tus brazos. Vamos a volver, Señor, a tus pensamientos. Vas a tomarnos en tus brazos y nos vas a recoger como tus hijos que fuimos formados por ti. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Cevita. Amén. Dios les bendiga, iglesia. ¿Me escuchan bien? ¿Me hacen alguna señal? Ya, se escucha bien. Hoy tengo el micrófono del celular, así que a veces las cosas no salen muy buenas. Vamos a ir a la palabra del Señor, así que si usted tiene su Biblia, tiene el celular, lo que tenga a mano, búsquelo para que podamos juntos buscar la palabra del Señor, que el día de hoy se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 40 al 44. Marcos 12, del 41 al 44. Marcos 12, 41. Ahí vamos a centrar la enseñanza del día de hoy en torno a la palabra del Señor. Así que si ya la encontró por ahí, si está por ahí con la Biblia lista, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Padre, por medio de Cristo, nos acercamos a usted a esta hora a pedir su ayuda, Señor. Usted fue quien inspiró la palabra, suya es la palabra. Nosotros nos acercamos con herramientas humanas, tratando de entenderla, Señor. Y te pido que usted lleve su palabra a los corazones, Señor. Yo solo la puedo llevar a la mente, hacer un intento, pero necesitamos que su palabra venga sobre nuestras vidas, Señor. Y para eso necesitamos no solo la ayuda, sino la acción completa del Espíritu Santo. Yo le pido que el mismo Espíritu que inspiró la palabra pueda, Señor, abrir la mente de mi hermano y darme la claridad a mí para poder explicarla. Entregamos este momento pidiendo, Señor, que tu palabra cause algo en nosotros,
que sacie, que enseñe, que nos dirija, Señor, porque lo necesitamos, Padre amado. Te lo pedimos por medio de Jesucristo. Amén. La palabra del Señor es sumamente importante para nuestra vida, no nos vamos a cansar nunca de decirlo. No es un libro cualquiera, el libro de Dios. Dios ha expresado sus palabras acá en la Biblia. Entonces, para nuestra vida es necesario e indispensable el poder estar cerca de ella. Así que vamos a hacer el intento de poder quizás rescatar alguna enseñanza del texto que acabamos de leer. Espero ser claro, espero poder entregarle algo que bendiga sus vidas. Estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Para poder contextualizar, como siempre acostumbro hacerlo, el texto viene de una continuidad de unos versículos más arriba, en donde ya tenía problemas con los escribas, ya tenía problemas con los fariseos, con la imagen representativa de la religión judía en aquel tiempo. Tenía conflictos Jesús, y Jesús nunca tuvo problema en decir el conflicto que él tenía con las prácticas religiosas, en verdad. Él siempre habló con verdad, entonces no tenía conflicto con esto. Y le da un consejo a sus discípulos, y les dice, toma los escribas, los pone como ejemplo, pero no un ejemplo positivo, sino un ejemplo negativo, y les dice, procuren no ser como ellos. Procuren no ser como ellos, por favor, procuren no ser como ellos. Y da una descripción de ellos, y dice, y les decía, eh, guárdense de los escribas, o sea, cuídense de los escribas, tengan cuidado de ellos, que les gusta andar con ropa larga. Bueno, las ropas largas estaban siempre ligadas a la importancia, las personas importantes andaban con vestidos anchos, frondosos. A ellos les gusta andar con ropa que lo haga sentir importante con diferencia al resto. Eh, Aman las saturaciones de las plazas, quiere decir, aman los discursos de las plazas para que la gente los vea. Eh, Les gusta las primeras sillas en la sinagoga, o sea, en los lugares religiosos, a ellos les gustaba tener los primeros asientos. ¿Por qué? Para que se distinguiera que dentro de la religión ellos eran importantes. Y les gustan los primeros asientos en la cena. O sea, en la comida, al que es más importante, al hijo regalón, siempre le dan un tutito más de pollo, un pedacito más de carne. No, es que él sufrió mucho cuando chico, estuvo muy enfermo. Siempre la mamá dice, no, que él sufrió mucho, se enfermó mucho cuando chico, y le daba un pedacito más de carne. Ellos deseaban tener el lugar más importante en la cena. Y Jesús, en su vida práctica, enseñó siempre a evitar estas cosas, a evitar la apariencia, a evitar el reconocimiento de otros para el beneficio personal, evitó el buscar beneficio por algún grado de posición. Eso no iba con la vida de Jesús. Jesús le dice, eviten la vida de ellos, porque ellos buscan con su ropa demostrar que son mejores, con sus discursos delante de las plazas, buscar algún grado de superioridad moral, la arrogancia moral que se llama, que en algún momento quizá alguien de nosotros haya pasado por eso. Yo reconozco que pasé por eso, y quizá ustedes en algún momento se dieron cuenta de eso. Es porque uno no tiene sabiduría. Si uno puede tener conocimiento, pero uno no tiene sabiduría, y la sabiduría es poder llevar a la práctica el conocimiento que tenemos de una manera humilde. Y ellos no tenían eso, en verdad. Tenían una arrogancia moral que les gustaba pararse en las plazas y decirle lo que la gente tenía que hacer o lo que la gente no tenía que hacer. En la cena, en la sinagoga, les gustaba tener los primeros lugares. Y Jesús dice, eviten esa conducta. Dice, porque ellos que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor condenación. O sea, ellos con todo el pretexto religioso abusaban de las viudas, abusaban de las viudas. O sea, las viudas, si nosotros vemos un poco la historia, tenían que entregar todo lo que tenían en su casa para poder suplir la exigencia religiosa de aquellos que se creían el estándar moral del pueblo. Y lo único que hacían era aprovecharse de aquellos que tenían menos. Y Jesús no tiene problema en decirlo a sus discípulos y en decirlo delante de ellos. Ellos, por ese tipo de conducta, recibirán una tremenda condenación, porque es peligroso ocupar el nombre de Jesús para el abuso de poder. Damos gracias a Dios, como decíamos hace un rato, que en nuestra iglesia no tenemos ese tipo de conflicto. Es una familia, somos pocos, somos hermanos, y esperemos que no lleguemos a tenerlo nunca.
porque sin duda siempre habrá una voz que diga que ese no es el camino, que no es el camino. Ese no es el camino. Entonces Jesús dice, eviten esto. Y cita a las viudas. Entonces aquí empieza a conectar la mala práctica de los judíos religiosos en relación a las viudas. Y luego dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Antes de pasar a ese siguiente punto, nosotros cuando vemos en la Biblia a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios como que tiene una obsesión con un grupo de personas. No es que sean privilegiados, no es que Dios los ame más, pero Dios constantemente está hablando de un grupo que se divide en tres: los pobres, los huérfanos y las viudas. Que Dios, en todo el Antiguo Testamento encontramos que está constantemente repitiéndole al pueblo de Israel: no se olviden del pobre, no se olviden del huérfano que no tiene padre. Cuando un niño es huérfano y tiene padre y no tiene los padres que puedan suplir sus necesidades, ese niño se sumerge en miles de conflictos. No se olviden de la viuda. Dios repite constantemente. Y antes que termine el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías dice que vendrá un día donde se juzgará las malas acciones, porque se han olvidado de la viuda. Se han olvidado de aquella que no tiene cómo suplir sus necesidades. Y Jesús cita, para mí él está citando el libro de Malaquías, y dice, ellos devoran la casa de la viuda y tendrán condenación por eso. ¿Por qué? Porque el caminar del liderazgo religioso, del liderazgo del pueblo de Dios, siempre tiene que ser un actuar en misericordia a aquellos que están pasando momentos de mucha dificultad o de mucha debilidad. Es parte, no es, el liderazgo nunca es para poder obtener algún beneficio, sino para servir. Jesús dice que él vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, este es el contexto. Jesús discutiendo con los escribas, que eran los maestros, los doctores, los teólogos de aquel tiempo, los que la llevaban a los 10, 12 años, los hombres ya se sabían el Pentateuco entero, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria, eran unas mentes brillantes, pero sin corazón, pues hermano, ¿qué sirve tener una mente brillante sin corazón? Entonces Jesús dice que sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces vamos a empezar a situarnos en el lugar. Nos situamos en el contexto de la conversación, ahora en el lugar donde están ocurriendo las cosas. Hay que entender de que estaban en el templo. El templo, el corazón de la religión judía. Era el corazón de la fe judía, el templo. Era el lugar donde Dios habitaba. Entonces, cuando alguien se acercaba al templo, debiese ser que la intención era para adorar. La gente se acercaba a adorar, a ofrecer sacrificio, a entregar una ofrenda, pero el propósito de acercarse al templo de Jerusalén era la adoración, era encontrarse con Dios, era entregar algo a Dios. Entonces Jesús estaba ¿dónde? En el templo. ¿Pero en qué lugar del templo estaba Jesús? Delante del arca de la ofrenda. El texto, cuando nosotros lo leímos en otras versiones, es como que Jesús se sentó intencionalmente. Él se sentó delante del arca de la ofrenda y dice, y miraba cómo el pueblo echaba dinero. La palabra que ocupa aquí en su lenguaje original tiene la intención de ser espectador. Es como si Jesús se hubiese sentado a ser un espectador de lo que estaba ocurriendo. Él se sentó delante del arca a ver qué estaba ocurriendo, detalladamente lo que estaba sucediendo en el arca de la ofrenda. De hecho, una traducción más literal sería, se sentó como espectador a discernir qué estaba ocurriendo en el arca de la ofrenda. O sea, Jesús le llamó mucho la atención lo que estaba ocurriendo ahí. Un lugar de adoración, la gente venía a dejar sus ofrendas en el lugar. Y muchos ricos echaban mucho, mucho, mucho. Entonces aquí vamos a tratar de, la introducción va a ser un poquito más extensa para poder tratar de situarnos en el lugar. En ese lugar estaba en el atrio de las mujeres, había una serie de atrios, de patios, el atrio de los israelitas, el atrio de los sacerdotes que estaban por separado, pero el más lejano al atrio donde estaba la presencia del Señor, o sea, el atrio más lejano era el atrio de las mujeres. Mire cómo eran los religiosos. Las mujeres no podían acercarse más allá del atrio de las mujeres. Y no era que solamente era exclusivo para mujeres, sino era una marca delimitante.
las mujeres pueden llegar hasta aquí. No pueden llegar a donde está el sacerdote, no pueden llegar donde están los israelitas comunes. No, la mujer más distante que el resto. Lamentablemente, la religión judía lo establecía así, o ni siquiera era Dios que lo establecía así, eran ellos. En su machismo lo establecían así. Entonces la mujer estaba distante, y lo que había en el atrio de las mujeres era el arca de la ofrenda. Eran 13 trompetas. En una pared habían 13 trompetas, lo más probable, viendo los modelos que se han encontrado en referencia al estilo romano, eran cajitas de bronce o de metal que en la superficie arriba tenían una forma de trompeta, eran más angostas arriba y bajaban hacia abajo, era como una trompeta dada vuelta, y por ahí entraban las monedas. Por ahí entraban las monedas del oferente. Entonces habían 13 trompetas y cada trompeta tenía un destino distinto para los mantenimientos del templo, por los pecados, para comprar algún animal para sacrificar, para ofrendar para los pobres. Dentro de la variedad de 13 trompetas habían diferentes destinos. Y la gente venía y echaba su monedita ahí, su ofrenda. Y dice que Jesús estaba mirando cuando la gente estaba echando las monedas en estas trompetas. Y un detalle, entre paréntesis, que me hace mucho sentido, mucho sentido, cuando Jesús dice, cuando tú des, no hagas sonar trompeta delante de ti para ser alabado por los hombres. Jesús está asociando, Jesús está asociando este acto, porque no sé si usted alguna vez ha escuchado eh, cuando las máquinas tragamonedas sueltan las moneditas y la gente se vuelve loca mirando. La gente mira, pues hermano. La gente mira porque caen las monedas y como todo es metálico, las monedas suenan. Hay algunas señoras que van a comprar pan como a las 5 de la tarde y vuelven como a las 9 de la noche, pues se quedan pegadas las moneditas en las máquinas tragamonedas, esperando que suene la máquina, pues, hermano, para que las monedas caigan. Es un sonido escandaloso porque el metal de las monedas con el metal de la máquina, cuando caen, hacen un sonido que escuchan todos los que están en el lugar. Eso es lo que ocurría, pues, hermano, en ese lugar. El receptorio era metálico, tenía alguna cualidad acústica, y cuando la gente echaba monedas, todos sabían quién echaba poco y todos sabían quién echaba mucho. Entonces Jesús en otro texto, en otro lugar, le dice, cuando ustedes den, no hagan tocar trompeta delante de ustedes, o sea, que no se escuche para que todos sepan lo que ustedes están dando. Eso es vergonzoso. ¿Por qué? Porque aquí dice el texto que muchos echaban mucho dinero. Y probablemente el Señor que lo ve todo y estaba como espectador ahí, muchos iban solamente para ser vistos por los hombres. Se acercaban al lugar de adoración solo para ser vistos, solo para que la gente dijera, oye, mira la cantidad de dinero que da. Pero Jesús dice un detalle muy importante, que vino una viuda pobre que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en arca, que todos los que han echado, se junta todo eso y no se compara con las 2 moneditas que echó la viuda. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ella echó todo lo que tenía. ¿Y qué pecado cometeríamos si nosotros le diéramos valor a la entrega a Dios por la cantidad más que por la intención? Ellos echaban mucho, pero daban de lo que les sobraba. Esa mujer echó poco, pero echó lo que tenía. Entonces, antes de ya meternos a ver los puntos que quiero ver, eh, tratar de hacernos una pregunta. Es bueno hacerle preguntas al texto y preguntarnos, no por qué era viuda, uno sabe por qué era viuda, porque había perdido a su esposo. La pregunta es por qué era pobre. ¿Por qué era pobre? Si ella era parte del pueblo de Dios. Y Dios a su pueblo siempre le reveló de que había que hacerse cargo de las viudas. Ella podía ser viuda, pero no debería ser pobre. Entonces, hay una queja aquí.
una gran queja de que ellos se olvidan de las viudas y abusan de ellas. Jesús lo dice un poco más arriba. Y la pregunta es, ¿por qué era viuda? Y la respuesta que yo llego es la siguiente. Hay un par de motivos. Cuando la mujer quedaba viuda, los hijos debían hacerse cargo de su madre. Es lógico, ¿no? Yo creo que es lógico. O sea, si la señora queda sola, los que deben hacerse cargo son los hijos. Ahora, si ella es pobre, es por dos motivos. O los hijos que tenía no la sustentaban, o no tenía hijos que la sustentaran. Pero si no tenía hijos que la sustentaran, el pueblo de Dios tenía que sustentar. Pero alguien tenía que hacerse cargo. Si Dios tenía en alta estima a las mujeres viudas, el pueblo de Dios tenía que tenerlo en la misma estima que Dios. Entonces, aquí, de pasadita, yo sé que quizá hay gente que después lo escucha, que ser cristiano también es asumir responsabilidades. Es asumir responsabilidades. En este caso había una necesidad de una mujer que había perdido su sustento. Y sus hijos eran responsables de hacerse cargo de su madre. Aquí no dice si la mamá se portó bien, se portó mal, si les dio todo o no les dio todo. Ellos son los responsables de hacerse cargo del anciano o de la anciana. Y si no tiene hijos, el pueblo que lleva el nombre de Dios debe hacerse cargo de aquella necesidad. Hoy en día nosotros estamos pasando una dificultad o pasamos una dificultad bastante grande con lo de nuestra hermana Anita. Y sin duda su familia tiene una responsabilidad con ella, o sea, con el hermano Juan. Tiene una responsabilidad sus hijos, sus nietos, pero también hay una responsabilidad nuestra como pueblo de Dios, con nuestro hermano, en amor, en entrega, y con todos los que están sufriendo algún tipo de necesidad, no solo física, sino que también emocional. Entonces, esto es un paréntesis solamente. Debemos asumir una responsabilidad gozosa de poder hacernos cargo también de las necesidades de nuestros hermanos, y el Señor nos ayude, el Señor nos provea, el Señor nos dé la herramienta. ¿Por qué? Porque son parte de su pueblo y es parte de nuestra familia. Porque Dios tiene en alta estima a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos que no tiene de quién se hagan cargo de ellos, y a las viudas y a los que han perdido su sustento. Entonces, oramos también en esta mañana, en esta tarde ya, para que el Señor supla todas las necesidades de nuestro hermano Juan. Todas las necesidades de nuestro hermano Juan. Porque nosotros debemos ser responsables en orar por él, en orar por Nicolás, en orar por su familia. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Y estas situaciones específicas, Dios las tiene en alta estima. Y lo que Dios tiene en alta estima, no lo podemos tener en poca estima nosotros. Así que parte del primer llamado, esto en la introducción, es asumir una responsabilidad como conjunto, como familia, para poder vivir los procesos que son dificultosos juntos, no aislados, juntos. Aquí estamos para el apoyo de nuestros hermanos y para poder también disponer todo lo que nosotros tenemos para que ellos puedan pasar este proceso. ¿Amén? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Amén. Entonces ahora vamos al texto en sí. Dice que la mujer vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Y aquí vamos a ver el primer punto de los tres puntos que son tres cualidades de una adoración diferente. Si ya vimos lo que nos enseña la parte del error del mal dominio o la mala procedencia del pueblo de Dios con los necesitados, ahora vamos a ver qué nos enseña la viuda. Y tres cualidades de una adoración diferente. Y cuando hablamos de adoración, tenemos que sacarnos de la mente ese concepto de que adoración es solo cantar. Yo sé que lo hemos hablado y lo sabemos, pero quizá alguien no sabe, alguien no tiene conocimiento de esto, que a veces relacionamos adoración a las canciones lentas. Y adoración tiene que ver con un estilo de vida que adora al Señor, un estilo de vida que agrade al Señor. Entonces, tres cualidades de una adoración diferente, porque al templo se iba a adorar, pero solo una mujer llamó la atención de Jesús. Y eso quiere decir de que la adoración de ella fue diferente al resto. Si llamó la atención de Jesús es porque es distinto. Si Jesús lo compara con el resto, resaltándola, es porque es diferente. Y nosotros debemos prestar atención
a eso. 3 cualidades de una adoración distinta, diferente, que llama la atención de Jesús. Y lo primero, o el primer punto que por lo menos pude rescatar yo, es que una adoración diferente lleva o conlleva una preparación, una disposición previa, no es improvisada, no es a la que salió. Una adoración distinta de estas que llama la atención de Jesús es una adoración que, que lleva una preparación previa. Y vamos a vincular adoración con ofrenda, porque eso es lo que nos habla el texto. Pero cuando hablemos de ofrenda, no quiero que lo asocie al dinero. Aquí está hablando de dinero, pero yo no voy a hablar de dinero para hablar de ofrenda. Y cuando hablamos de ofrenda, hablamos más que eso, es mucho más que eso. Entonces yo no voy a tocar el tema del dinero, voy a hablar como una ofrenda común general. Pero el primer punto es que una adoración diferente tiene una preparación previa, una preocupación por presentar algo al Señor. ¿Y cómo llego a esta conclusión? Dice que vino una viuda pobre, que de hecho no debería ser pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y lo que dice el texto habla de blancas, 2 blancas y un cuadrante. Y para poder entender eso, debemos entender qué es una blanca y qué es un cuadrante y hacer una diferenciación. El cuadrante es una moneda en valor romano. La blanca es una moneda en valor judío. ¿Por qué hay una diferenciación entre las blancas y el cuadrante? Porque el cuadrante no servía para presentarlo en el templo, porque era pagano y extranjero. Mediante que las blancas, como era una moneda judía y no tenía la representación de ningún rey, de ningún dios ajeno al Señor, era aceptada para ofrendar en el templo. Y lo que nos dice aquí es que, bueno, en paréntesis, habían cambistas en la entrada del templo y cambiaban los cuadrantes por las blancas. Y la mujer se da el tiempo. Mira, ella tenía 1000 excusas para no haberse presentado a ofrecer adoración al Señor. Su situación, su tristeza, su pobreza, que nadie se hizo cargo de ella. De hecho, un rencor con las autoridades religiosas del tiempo de Jesús, por no hacerse cargo de lo que tenían que hacerse cargo. Pero ella preparó su ofrenda, ella preparó su adoración e hizo el cambio. Cambió el cuadrante, lo cambió por 2 blancas para presentarle al Señor lo que ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Me estaba llamando mi suegra, tuve que cortarle porque estoy en culpa. Ya, y lo que hizo ella fue darse el tiempo, hermano, darse el tiempo de poder presentar al Señor algo con excelencia. Él demandaba, hermano. El templo demandaba que presentara monedas que fuesen aceptadas en el templo para el Señor porque se consideraba como o paganismo o se consideraba como, como un acto de idolatría o una falta de respeto presentar monedas romanas, hermano, en el templo del Señor. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, una cosa no tenía nada que ver con la otra. Y, y el detalle es un detalle hermoso que nos dice que una adoración diferente es algo que se prepara, es algo que se presenta con excelencia, algo que uno hace de forma consciente, algo que uno trabaja para traérselo al Señor. No es algo que me encontré por ahí y se lo traigo, no es algo que me sobró y se lo traigo como hacían estos hombres. No, conlleva una preparación. ¿Y por qué estoy tocando este tema? Porque se acerca el día en que quizás vamos a volver al templo y hemos pasado muchas cosas en este proceso, en este periodo de pandemia, la pérdida, la enfermedad,
algunos la escasez. Y hay como un éxtasis, como una euforia de querer abrir los templos. Pero debemos considerar que cuando nos acerquemos al Señor, debemos preparar lo que le traemos a Él. Y no solo al templo, sino que en nuestra vida diaria debe haber una preposición, una disposición previa para poder presentar al Señor algo que sea digno de Él. Y eso no tiene que ver con cantidad, no, tiene que ver con un corazón dispuesto a entregar lo mejor. Entonces, la primera cualidad de una adoración diferente es que uno se prepara. Uno se prepara para el Señor. Yo ahora podría estar con, no sé, ponerme una camisa para fingirle a ustedes, por ejemplo, y no sé, y estar con una bata para abajo. Pero me toca predicar la palabra, tengo que estar preparado en todo aspecto, porque esto lo estoy haciendo para el Señor. Eso son cosas superficiales, pero aquí estamos hablando del corazón, estamos hablando del corazón. Así que el primer consejo de la palabra del Señor el día de hoy es que podamos ser conscientes y preparar lo que le vamos a entregar al Señor. Preparar, darnos el tiempo. Esta mujer se dio el tiempo de hacer un cambio, se dio el tiempo de ir al templo a adorar al Señor, hacer el cambio de moneda, presentar una moneda que fuese aceptada en el templo, que fuese digna de ser recibida para poder adorar al Señor. Así que, ¿se queda claro? Primer punto, una adoración distinta es una adoración que uno la prepara, que uno le dedica tiempo, que hay dedicación de por medio, eso lleva excelencia. Así que estamos llamados a eso, hermano. Vamos al segundo punto de una adoración diferente. Una adoración diferente tiene un motivo, no es porque sí. Una adoración diferente tiene un motivo para poder hacerlo. Hay algo que lo mueve a hacerlo. Tiene un porqué y tiene un para qué. Insisto, ella tenía excusas para haberse quedado. Ella tenía excusas para no haberlo hecho. Y la excusa más grande es el hambre, hermano. El hambre es la excusa más grande que ella tenía para no haber entregado algo al Señor. Para haberse ahorrado el viaje, para haberse ahorrado el caminar, para haberse ahorrado el desprecio. Pero ella debe haber tenido un motivo muy grande, hermano, para poder haber asistido a ese lugar. Y aquí es donde no entra el espacio para especular, porque el texto no lo dice, pero deme la licencia para poder especular sobre esto. ¿Qué motivo habrá tenido ella para, en medio de tanta dificultad, de tanto obstáculo, haberse presentado delante del templo y haber dejado una ofrenda de adoración al Señor? Debe haber tenido un motivo muy grande, hermano. Y al menos yo encuentro, al menos yo, usted puede encontrar más, encuentro 3 motivos que para mí son convincentes de lo que por qué ella se acercó a pesar de toda su dificultad a adorar al Señor. La gratitud es algo que mueve más allá de nuestras necesidades. Y a mi parecer, creo que probablemente debe haber habido una gran gratitud en su corazón para poder decir, esto es lo que tengo, estas son las limitancias que me impiden entregar lo que tengo, pero de igual manera, a pesar de mi realidad y a pesar de mis circunstancias, voy a ir donde el Señor, voy a ir donde el Dios, que ha sido bueno conmigo. ¿Y eso cómo se llama? Gratitud. Y gratitud es un buen motivo para poder dar al Señor. Es un motivo genuino. Así que si hay gratitud al Señor, expréselo, dándole a Él, dándole al Señor. Otro motivo que creo yo que puede ser convincente, y usted puede estar de acuerdo conmigo, es la fidelidad. Cuando uno siente que hay un compromiso arraigado con el Señor, no importa la circunstancia en la que usted se encuentre, usted desea serle fiel a Dios. Y muchas veces somos infieles, pero cuando nosotros medimos la infidelidad nuestra con la fidelidad de Dios, hay algo que nos mueve a responderle también en fidelidad. Yo quiero aconsejarle, quiero recomendarle de que a veces, pese las circunstancias, en la balanza entre la realidad y la fidelidad de Dios, y cuando nosotros hacemos ese ejercicio, la respuesta yo creo que
que más se acercaría que podamos tener es que también vamos a responder en fidelidad, porque Él es fiel con nosotros. Entonces la fidelidad también es un motivo lo más que suficiente para poder pasar por encima de nuestras circunstancias a adorar al Señor. Y cuando hablamos de adorar, insistimos, es mucho más allá que cantar. Tiene que ver con nosotros, con una ofrenda de nuestra vida al Señor. Y lo tercero, que creo yo que es un buen motivo, que quizá ella tenía para haberse acercado, es en esperanza. Porque cuando usted no tiene nada y todo lo pierde, vale más, vale menos arriesgar un poquito. Cuando por delante hay promesas delante del Señor. Volvemos a la balanza. Tenemos la balanza de las promesas, de la esperanza que el Señor nos da, y por un lado nuestra realidad. Entonces creo yo que, que la esperanza, la entrega en esperanza que tuvo ella, también es un motivo suficiente que la movió a salir y sobrepasar los obstáculos que ella tenía para poder acercarse al Señor y entregar algo para poder adorarle. Entonces el segundo punto que acabamos de ver es que la verdadera, o sea, no la verdadera adoración, una adoración diferente siempre tiene un motivo. Y yo sé que usted tiene algún motivo de estos que acabo de mencionar. Tiene algún grado de gratitud, tiene algún grado de fidelidad, de reconocer la fidelidad de Dios, y yo sé que en su vida y en su corazón hay alguna semilla de esperanza que lo puede mover a adorar al Señor. Así que, primer punto, una adoración diferente siempre se prepara, tiene una preparación, pero siempre también tiene un motivo, que puede ser la gratitud, la fidelidad o la esperanza. Pero siempre debemos acercarnos a adorar al Señor, o siempre debemos vivir en constante adoración a nuestro Dios. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Está claro? Ya. Tercer punto y último punto. Una adoración diferente siempre tiene una medida. Siempre tiene una medida. Todo lo que hacemos tiene una medida. El texto dice de que habían muchos que echaban mucho dinero, mucho dinero. Hermanos, imagínense cómo sonaban esas arcas de ofrenda al vertir tanta moneda ahí dentro. Pero Jesús, que estaba como un buen espectador discerniendo todo lo que ocurría, le llama la atención a una mujer que lleva dos blancas, hermano, la moneda más significante, más insignificante en aquel tiempo. Mire, imagínense que la palabra dice en el libro de Mateo, que hablando de las deudas, que hasta que se pague el último cuadrante, o sea, como diríamos nosotros, el último peso. Un cuadrante son dos blancas. Imagínense lo insignificante que era. La mitad de un cuadrante, que es el peso más insignificante, era una blanca. O sea, la mujer, hermano, con eso no hacía nada en su vida. Con eso no hacía nada en su vida. Pero sí le sirvió para algo, para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque la adoración siempre tiene una medida. Y aquí donde yo quiero poder quizás compartir el tema el título de este mensaje, que está relacionado a que nunca es tan poco cuando se da todo. Nunca es tan poco cuando se da todo. Y es aquí donde me quiero detener en este último punto. ¿De cuál es el parámetro que nosotros debemos tener para la entrega que debemos dar? Esta mujer pudo haber tenido la excusa de su momento, la excusa de su dificultad, la excusa de mil cosas, y que eran totalmente válidas. Pero ¿saben por qué a Jesús le asombró? Porque esta mujer lo dio todo.
Hermanos, esta mujer lo dio todo. ¿Y sabe lo que dice el texto? Dice, porque todos han echado de lo que les sobra. Y Jesús, así como no lo dice directamente, pero lo deja ver abiertamente, que no le interesan las personas que dan lo que les sobra. Hermano, darlo de lo que nos sobra no tiene sentido. Delante de Dios no tiene sentido. Pero dice, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Todo su sustento. Y la palabra para sustento acá es la palabra bios, que es cuerpo, que es vida biológica. O sea, lo que está diciendo el texto, en realidad, y lo que está diciendo Jesús, es mucho más profundo. Jesús no está diciendo que ella echó monedas. Ante los ojos de todos los que estaban ahí, ella echó 2 monedas. Pero Jesús está diciendo de que ella en esas 2 monedas puso su vida. Ella en esas 2 monedas puso lo único que tenía. Ella en esas 2 monedas puso quizá una miga de pan que podía haberse comprado. Ella en esas 2 monedas puso lo único que le quedaba como esperanza en esta vida. Y a Jesús le llamó la atención. ¿Saben por qué? Porque ella en una ofrenda puso su vida. Y es por eso que cuando yo hablo de ofrenda no me gusta hablar de dinero. Es por eso que cuando yo hablo de ofrenda no me gusta hablar de billetitos ni de monedas. Porque ofrenda, la mejor ofrenda que nosotros podemos dar es nuestra propia vida. Podemos tener excusas, podemos tener quizás algún motivo el cual podamos ponerlo por delante como un obstáculo para poder adorar al Señor. Pero lo que nos enseña este pequeño pasaje es de que esta mujer que llamó la atención de Jesús pasó por encima todos los obstáculos y entregó su vida en una ofrenda. ¿Por qué? Porque cuando se entrega todo, nunca es poco. Y usted puede decir, yo no tengo mucho para entregar al Señor, o lo que yo tengo en verdad es muy miserable para entregar al Señor. ¿Sabe lo que ella puso en esta ofrenda? Puso sus preocupaciones, porque ella era pobre, no tenía que comer. Ella en esa ofrenda puso sus aflicciones. Ella en esa ofrenda puso sus tristezas. Ella en esa ofrenda puso su escasez. Ella en esa ofrenda puso su miseria. Ella en esa ofrenda puso su vida entera. Y cuando usted pone su vida entera, Jesús nunca hará como que no lo ve. Jesús nunca pasará por alto a aquellos y aquellas que ponen su vida entera en una ofrenda. Que nadie menosprecie su realidad, que nadie menosprecie su momento, que nadie menosprecie lo que usted está viviendo. Porque ¿saben qué? En medio de tanta bulla religiosa en nuestros días, en tanto ruido, en medio de tanto alboroto, en medio de tanto espectáculo, hermano, en medio de tantas iglesias multitudinarias, Jesús solo está sentado esperando atentamente si es que hay alguien que se acerque a poner su vida en las manos del Señor. Nada más. ¿Habrá alguien que pueda poner su vida en las manos del Señor? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Y esa es la gran pregunta. Entonces concluimos con todo esto de que se viene para nuestro futuro en una semana, en unos meses más, no sé cuándo, en que se vuelva el activismo religioso de una forma normal. Pero nosotros debemos volver con una mente distinta, entendiendo de que el culto religioso nunca puede estar por encima de la necesidad humana. Y que la gran adoración al Señor no tiene que ver con el estruendo del templo, tiene que ver con la hermandad, comportándose y supliendo las necesidades del pueblo de Dios. Y que lo que Jesús está esperando no es que se hagan sonar las grandes trompetas de cuánto es lo que damos. Jesús está esperando, sentado mirando atentamente, si es que hay alguien que tenga un poquito, pero en ese poquito entregue su vida completa. Mi petición personal es que no sé cuántos años me queden sobre esta tierra. Ni usted lo sabe, ni yo lo sé.
pero quizás puede ser una ofrenda que llame la atención de Jesús, que pueda poner su vida por completo ante los pies y ante las manos del Señor, para que Él, por medio de esa pequeña ofrenda, pueda enseñarle a un montón de gente. Y es lo que hablábamos en un principio, pues, hermano. Nosotros, dentro de los últimos años que hemos tenido, vimos cómo nuestra hermana Anita fue una ofrenda para el Señor, que en medio, en medio y alejado quizás de muchas veces mucho ruido, el Señor tenía los ojos puestos sobre ella, porque su vida estaba puesta delante de su Señor. Y ese es el ejemplo que nos deja ella, y ese es el ejemplo que nos deja la Biblia. Ser sencillos, ser sinceros, y poner lejos del ruido, lejos de toda la bulla religiosa que hay muchas veces, de forma humilde delante del Señor, lo poco que tengamos delante de Él, porque cuando se entrega todo, nunca es poco ante los ojos de aquel que todo lo ve. Amén. Así que vamos a orar en esta tarde ya. Señor, te damos muchas gracias por quizás esta simple enseñanza que usted nos ha dejado en esta tarde. Ahora el estruendo siempre busca lo llamativo. Usted nos enseña de que los religiosos de aquel tiempo buscaban la bulla, ser vistos. Pero usted siempre está pendiente, siempre está pendiente de un corazón que aunque tenga poco, lo entrega todo. Y a usted nada podemos ocultarle. No hay nada que quede fuera de su vista, Jesucristo. Y aquí estamos delante de usted, entregándonos por completo, tal y cual como estamos. Diciéndole, Señor, que aunque sea poco lo que tenemos, es todo lo que tenemos. Y tal y como estamos, te entregamos nuestra vida para que usted la reciba como una ofrenda grata delante de su presencia. Confiamos en su provisión, confiamos en su cuidado, pero hay un motivo, Señor, para poder entregarnos, si es que usted ha sido fiel. Y hay gratitud en nuestros corazones, Señor amado. Y tenemos la esperanza de que en sus manos estamos mejor que en cualquier otro lugar. Así que nos quedamos con esta enseñanza de una forma consciente. Ayúdanos a preparar nuestra vida para entregarla en adoración, reconociendo los motivos de agradecimiento, fidelidad y esperanza que usted nos ha dejado para poder entregar todo de nuestra vida. Porque si hay algo que a usted le gusta, es cuando alguien entrega todo, por muy poco que esto sea. Gracias, Señor, por tu palabra, por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo podré agradecer tanto amor que me has dado a mí? Cosas tan maravillosas que no logro yo comprender. Las voces de millones de ángeles no podrían expresar mi gratitud, pues todo lo que soy y lo que espero ser, se lo debo todo al Rey. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. A Dios toda la gloria y la honra, sea la gloria
dale la gloria a Dios. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí. Si con su sangre Él me ha lavado y su poder me ha transformado. A Dios sea la gloria por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él ha hecho en mí, por lo que Él hará en mí. Y a Dios toda la gloria. A Dios sea la gloria, solo a Dios sea la gloria por lo que hará en mí, por lo que ha hecho en mí, por lo que ha hecho en mí. Toda la gloria es para ti, Señor. Amén y amén.